¿Han escuchado la tendinitis de Aquiles? Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy en consulta. Ya está más que preparado. Buenos días a todos. El doctor René Urroz, él es especialista en ortopedia y traumatología. Si usted quiere participar, puede hacerlo a través de nuestros mensajes en el número de WhatsApp y a través de Facebook. Ahí estamos transmitiendo para ustedes en Canal 10 Nicaragua. Puede hacer sus comentarios. Amablemente nosotros pues vamos a consultar a nuestro especialista y él le va a responder. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, Odilín. Bueno, hablemos de esta, ¿qué podría ser? ¿Una patología, una enfermedad? Empecemos primero a catalogarla en cuanto a la tendinitis de Aquiles. Es raro ese nombre. Sí, está bien ¿verdad? dicho, está correcto, sí. A veces los radiólogos nos reportan tendinosis, pero que se refiere a otro proceso dentro del tendón. Para que los amigos televidentes se ubiquen, estamos hablando de la parte posterior de nuestra pierna. Si nosotros vemos, tenemos unos músculos gruesos, grandes, es un grupo de 3 músculos. Los 2 gemelos y el sóleo, que está más adherido al hueso, se reúnen en un tendón común que lo sentimos en la parte posterior, muy fuerte y muy grueso, que se ancla en el talón, en el calcáneo, que es el hueso del talón, se ancla en su zona superior. Este tendón es el tendón más fuerte del organismo. Es donde nos golpeamos y eso duele, es el doctor. tendón, sí, es un tendón poderoso, es un tendón muy fuerte, es el que nos permite saltar, correr, hacer algunos gestos muy fuertes. Pero también, aún siendo el más fuerte, puede en algunas ocasiones sufrir como cualquier otro tendón y vulnerabilizarse, tiene zonas muy delicadas. Aproximadamente en el trayecto medio del tendón, unos entre 6 y 8 centímetros por encima de su inserción, vamos a tener una zona muy delicada porque es una zona avascular. Es decir, no tiene vasitos, arteritas que la nutren, que la oxigenen bien. El tendón ahí es bastante limpio y esa es la zona más frágil. Ahora, ¿a qué nos referimos con tendonitis o en algunos casos tendinosis de Aquiles? Nos estamos refiriendo a un proceso inflamatorio del tendón que genera mucho dolor y bastante limitación. Usualmente vamos a encontrar que los que más se van a ver afectados son atletas. O mejor dicho, antes creíamos que solamente atletas o predominantemente atletas. Pero desde hace muchos años, tal vez inicios de este siglo, año 2000 para acá, empezamos a encontrar que adultos mayores nos empiezan a presentar problemas con este tendón. Y no tiene nada que ver con alguna y enfermedad algunas crónica, patologías de base, sí, algunas patologías de base que ahora vamos a explicar. Entonces, para entender cómo se provoca esto, pudiéramos mentalmente diseñarnos un triángulo para que definamos 3 elementos causales y cómo juegan. Fíjense bien, la primera causa de inflamación y dolor del tendón es el sobreuso. ¿Cómo así, doctor? El sobreuso de nuestro tendón, por ejemplo, en los muchachos atletas, jugadores de baloncesto que saltan mucho. O gente que va al entrenamiento. Les voy a contar, yo tengo una pacientita que va a entrenamiento en gimnasio y alguien le dijo que sus piernitas eran muy delgadas y la muchacha ha entrado en una actitud casi neurótica a hacer demasiado ejercicio para sus piernas, terminó con una tendonitis. Qué bonito eso que diga usted. Sobreuso del tendón. Qué bonito eso que diga usted. Y antes que continúe, doctor, es importante que también no todo lo que nos dicen nosotros lo tomemos en cuenta. Debemos de saber que es un especialista el que nos tiene que decir cómo está nuestra masa corporal, cómo está nuestro esqueleto también, si es correcto, si está recubierto con lo necesario, la necesaria grasa que nosotros necesitamos. Es el especialista, porque como nos vemos a veces algunas personas que tal vez no ha estudiado la carrera y entonces también no dañamos nosotros. Entonces es importante eso porque no sabemos a lo que nos estamos exponiendo, como dice el doctor, esa patología que usted hablaba, doctor. Entonces, en este caso, sería importante también, si usted nos puede colaborar, doctor, en el sentido de en qué momento necesariamente esa persona, si tiene unos huesos blandos
o no tan recubierto de grasa o de masa o de grasa corporal? ¿Qué es lo más conveniente para no llegar a esto? Bueno, la programación de nuestro acondicionamiento físico, pero hacerlo, como usted decía, de manera muy profesional, de manera muy progresiva, de menos a más, y evaluando los resultados. Correcto. De esa manera nosotros cuidamos no caer en este proceso de sobreuso del tendón y de los músculos. Entonces, por ejemplo, bailarinas de ballet, las niñas, la gente que está en los gimnasios, los muchachos que hacen atletismo, que saltan, que corren, que hacen algunas prácticas deportivas de mucho salto, baloncesto, voleibol, ¿ya? Sí. La gente que hace patinaje. Entonces, todo esto pueden ser sometidos a sobreuso del tendón. Correcto. Y claro, entonces nosotros miramos que ahí hay muchos jóvenes. Y por eso antes pensábamos que este era un problema de los jóvenes y de los atletas. Sí. Pero si en este triángulo nos vamos a una segunda punta de este triángulo, vamos a encontrar personas con trastornos de la marcha por inclinación hacia adentro o hacia afuera del retropié. Eso es por deformidades ahí. De la parte posterior del pie. Sí, y puede ser que esta deformidad la adquirimos con el tiempo. El talón se va en valgo hacia adentro o se va en varo hacia afuera, se pierde la alineación y ahora el tendón tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder tener la misma función natural. Sí. Y eso lo vemos, por ejemplo, ya en adultos mayores, un pie plano del adulto mayor o un pie varo del adulto mayor. Vamos a ver que genera estos problemas. Sí. Y ahí tenemos ese segundo vértice. Sí. Podríamos denominarlo como trastorno de la marcha. Ahora, hay otra tercera punta de este triángulo, que son algunas enfermedades de base. Por ejemplo, el paciente diabético puede generar una tendonitis de Aquiles, sí. ¿Por qué? Porque como es poco vascularizado el tendón, si se acompaña de microangiopatía diabética, va a aumentar las posibilidades de dolor y de inflamación. Entonces, tenemos ese paciente, pero también aquellos que elevan el ácido úrico. Pueden hacer depósitos de cristales de ácido úrico en el tendón o depósitos de calcio. Estos pacientes van a entrar también en riesgo de hacer una tendonitis. Correcto. ¿Le parece si leemos algunos mensajes que nos hacen llegar por Facebook? Muy buenos días, doctor. Yo estoy enfermo, tengo 25 años apenas, no nos dice de qué es la enfermedad. Sí. El tendinitis no es lo mismo que espolón, nos pregunta. Muy buenos días. ¿Es parecido al nervio ciático? Nos pregunta otra persona. Tengo un problema que cuando me levanto no me duele mucho el talón del pie, pero sí andar caminando me duele. Tengo 50 años de edad. Dejémoslo ahí en esos tres. Correcto. La primera y la tercera pregunta son muy similares. Tendonitis de Aquiles no es lo mismo que un espolón calcáneo. Correcto. El dolor del espolón calcáneo va a ser en la parte inferior del talón, donde nosotros apoyamos. Pero el dolor de la tendonitis va a ser de nuestro talón aproximadamente unos 8 o 10 centímetros hacia arriba, ¿ya? En el trayecto del tendón. Correcto. Ahí estamos viendo en esa zona rojiza que logramos ver en la pantalla, ¿verdad? Entonces, son patologías diferentes. No tiene tampoco nada que ver con el nervio ciático, que es la segunda pregunta. Perfecto. Pero no quiere decir que a veces cuando estamos afectados por el nervio ciático, un proceso inflamatorio, una neuropatía, podemos tener dolor que llegue hasta la región del tobillo y del talón, en dependencia del tipo de raíz o de rama neurológica que estemos afectando. Pero es una patología totalmente diferente. Correcto. Otra persona nos dice, muy buenos días, tengo 57 años, soy delgada, que no hace esfuerzo excesivo. ¿Y por qué me duele esa zona del talón? Hola, muy buenos días, tengo una fisura en la rótula y cuando me da dolor me duele todo el tobillo. ¿Por qué será, doctor? Nos preguntan. Sí. Con la primera señora, la que es delgadita, hay que revisar muchas cosas, el tipo de calzado que utiliza, si está mucho tiempo de pie,
Si utiliza calzado muy plano, tenga seguro que ese calzado le está afectando, porque aumenta la tensión de la fascia plantar y eso le va a inducir dolor. Sí. Aunque ella sea livianita, sea delgada. Con el otro señor, si él tiene problemas de su rótula, probablemente tenga desequilibrio de la marcha, probablemente tiene errores al caminar, que esos deben ser evaluados por el ortopedista, y eso va a crear sobrecarga muscular en diferentes zonas. Estos pacientes con problemas de rótula, problemas de rodilla, pueden tener dolores lumbares, dolores a nivel del glúteo, dolores en la pierna, dolores a nivel del tobillo y del talón, que están dados por un trastorno biomecánico de la marcha y no directamente por el problema de la rodilla. Quiero explicar un segundito esto. Al tener dolor en la rodilla, inconsciente, involuntariamente, su cerebro va a buscar cómo escapar del dolor. Y para eso busca un tipo de marcha que nosotros llamamos marcha antálgica, es decir, para evitar el dolor. Sí. Y empezamos a rinquear. En ese momento arrancamos con un desequilibrio muscular importante que va a generar dolor en los lugares donde haya sobrecarga. Y él probablemente está haciendo sobrecarga a nivel del tobillo. Correcto. Otra persona nos dice, buenos días, pegado debajo del ojo del pie, nos dice, voy a leer intacto como nos dicen, ¿verdad? Tengo un dolor primero, me dijeron que era tendinitis, me hicieron un ultrasonido y me dijeron que le había regado un líquido y que mencionaba mucho la tibia, que parecía derrame articular y de tenosinovitis, que los tejidos blandos se miran engrosados. Quisiera saber su opinión, doctor. Bueno, está un poquito confuso el relato, pero voy a tratar de interpretarlo, ¿no? La tenosinovitis es la inflamación de una cubierta del tendón. Esta cubierta es un peritendón, normalmente es un tejido sinovial, es una cápsula, una vaina que recubre el tendón y esta puede inflamarse sin que el tendón esté inflamado. Al inflamarse esta vaina, por eso le dijeron tenosinovitis, al inflamarse esta vaina se genera dolor, se genera aumento de líquido dentro de la vaina, que es lo que explica la inflamación. Correcto. Y se genera limitación en la función del tendón. Pero él no nos explica mucho exactamente a qué tendón se refiere. Pero en términos generales, esto es posible para cualquier tendón de nuestro cuerpo. Doctor, recomendaciones finales y voy a resumir varios de los mensajes que nos hacen llegar también a través de nuestra línea de WhatsApp. Muchos refieren dolor del tobillo que inicia en el tobillo, pero luego duele la rodilla. Otros refieren dolor en la parte baja del pie, dolor en la vueltecita, no sé cómo le llaman esa vueltecita, el arco, ¿verdad? Dolor ahí. También refieren, una vez más, el dolor en la que nosotros comúnmente llamamos pantorrilla. Entonces, todos van dirigidos a eso. Algunos dicen que cuando caminan duele más, otros que sentado duele igual. Entonces, todas esas, ¿y qué recomendaciones y el trato de esto? ¿Se cura, se mejora? Me encanta el resumen que usted hizo de todo esto para que nuestros amigos televidentes pongan atención. La zona, pierna, tobillo, talón, planta del pie, son una estructura anatómica única, funciona como una unidad. Correcto. Nuestro sistema extensor va desde la rodilla, va por los músculos de la pierna, que ya los mencionamos, el tendón de Aquiles, el calcáneo y la fascia plantar. Ese es un sistema único. Cualquier trastorno en ese trayecto va a influir en todo el sistema. Ahora, esos trastornos pueden estar referidos a ¿qué? A procesos articulares, a procesos tendinosos, a procesos de trastornos en la posición y la marcha del pie, trastornos metabólicos, algunas enfermedades de base. Entonces, ¿qué se requiere? No se automediquen, por favor. Se requiere que un especialista en ortopedia lo vea, lo escuche, los valore, los examine e identifique exactamente dónde está la patología. Porque en todo ese trayecto del que hemos hablado, podemos diferenciar más de 15 o 20 problemas diferentes
Wow. Fascitis plantares, polón calcáneo, trastornos de la marcha, trastornos articulares, trastornos artrósicos, diabetes, pie de Charcot, tendonitis de Aquiles. Tenemos una enorme cantidad, sin meter quistes, tumores, infecciones. Gracias. Es un problema. ¿Ya? Muchas gracias, doctor, por habernos dado parte, porque este es un tema bastante amplio. Es parte muy de amplio. lo que nosotros necesitamos saber, hay que cuidar mucho el calzado, no, como repetimos, no se automedique, no le pregunte al amigo, al vecino, pregúntele al especialista, el que nos va a decir, porque a veces el calzado alto también nos puede perjudicar, me preguntaban ahí, el calzado muy plano también puede perjudicar, el calzado que quizás es acolchonado o no es acolchonado, va a ir en dependencia de lo que ustedes los especialistas nos digan. Gracias, doctor. A la orden. Bueno, a ustedes también gracias por participar con nosotros a través de sus mensajes. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos.